Le Adelante. damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de conocimiento y crecimiento. La Red Doctoral para la Educación Mexicana te presenta su quinto ciclo de conferencias. Prepárate para una travesía dedicada a construir el futuro de la educación en México. Trabajando por la educación, porque ser lo mejor es nuestro estilo. La espera ha terminado. Bienvenidos sean a este quinto ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Soy Covadonga Sánchez y estaré aquí dando la bienvenida a este nuevo episodio que tenemos que se llama El Pentágono de la Transformación Pedagógica. Quien va a dictarla la doctora Gabriela Pérez López. Y nos estará acompañando en la moderación la doctora Roserlinda de la Cruz Barrón, a quien les doy la cordial bienvenida y le dejo a la doctora Roserlinda su moderación. Adelante, doctora. Gracias, doctora Covadonga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban un afectuoso saludo y mi profundo reconocimiento a todas y todos los maestros que hoy nos acompañan desde algún lugar de nuestra República Mexicana y desde diferentes partes del mundo. Gracias por coincidir en este espacio donde la educación nos reúne, nos fortalece y nos recuerda que enseñar sigue siendo uno de los actos más humanos y transformadores de nuestra sociedad. Es un gran honor coincidir en esta sesión con la doctora Gabriela López Pérez como conferenciante, ya que ambas somos orgullosamente producto de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Ciudad de México y Morelos, así como miembros activos de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. En este marco, cobra fuerza la propuesta del Pentágono de la Transformación Pedagógica, una visión que nos recuerda que enseñar con pasión es una decisión ética, intelectual y profundamente humana. Se trata de un modelo que entiende la educación no como un trámite administrativo, sino como una intervención capaz de transformar vidas, reconstruir esperanza y convertir las grietas de la realidad educativa en grandes oportunidades de aprendizaje y transformación social. Bienvenida sea, doctora Gabriela. Muchas gracias, Rosy. Y antes de darle la palabra a la doctora Gabriela, vayamos a su presentación en video. Si es tan amable nuestro soporte técnico de poner el video, adelante, por favor. La Red Doctoral para la Educación Mexicana presenta en su quinto ciclo de conferencias a la maestra Gabriela Pérez López con su conferencia El Pentágono de la Transformación Pedagógica, intervenir la realidad desde la pasión. Para comprender su trayectoria es imperativo remitirnos a su identidad y raíces. Formada en un entorno donde el aprendizaje es el pilar de todo desarrollo, Gabriela es una orgullosa psicóloga laboral egresada del Instituto Politécnico Nacional. Para ella, el lema institucional trasciende la retórica, ya que es una convicción de vida que le impulsa a poner siempre la técnica al servicio de la patria y la humanidad. Con una sólida experiencia de 19 años en el corazón de la educación mexicana, se ha especializado en el diseño de instrumentos de evaluación y en la gestión de procesos académicos de gran escala. Sin embargo, su verdadera escuela han sido los últimos 17 años de colaboración directa con educadores de todo el país. El corazón de su vocación reside en la autodefinición como sujeto del bien educativo. Esta visión la llevó a cursar la maestría en educación y docencia y actualmente la posiciona como doctorante en el Instituto de Estudios Superiores de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Adelante, doctora. Va a ser un placer escuchar esta sesión. Todos con usted. Doctora Roselinda, doctora Covadonga, muchas gracias por
esta oportunidad y a todas, buenas noches a todas y todos los que están detrás de cámaras. Les agradezco su participación y el interés ante el tema que hoy quisiera presentar y compartir con ustedes. Contextualizando un poco el contenido, esto ya es un poco la conclusión a las que estoy llegando, derivado de la línea de investigación que he desarrollado gracias con la asesoría y el apoyo, y quiero agradecerle de viva voz a la doctora Nadia Gil, porque me ha acompañado durante esta trayectoria y creo que es el reconocimiento incluso al docente que también te acompaña. Bueno, sin más preámbulos, si me lo permiten, darles la bienvenida a este contenido que quiero compartir con ustedes, que va a ser un honor y una reflexión poder desarrollarla y compartir esto que he estado escribiendo durante estos ya casi 2 años de estudio del doctorado. Por favor, me indican si se ve la presentación. Adelante, doctora. Ahí está. El título de la presentación es El Pentágono de la Transformación Pedagógica, intervenir la realidad desde la pasión docente. Esta es una idea, repito, que se hizo a partir de la línea de investigación que se tiene, que fue un modelo de capacitación para la profesionalización docente. Durante ya casi un año, año y medio que hemos estado haciendo el proceso de investigación, estas son un poco las conclusiones a las que hemos llegado y se hace esta propuesta desde la intervención en el aula directamente y también para poder hacer la gestión o las respuestas que nos estuvieron dando nuestros docentes, que me estuvieron apoyando. Quisiera pedirles iniciar con una frase donde el mundo ve una carencia educativa, el maestro ve una semilla de luz, ahí la pasión por enseñar se vuelve el viento que rompe la inercia y abre el sendero de la libertad. Esto pareciera algo utópico y romántico, pero el Pentágono de la Transformación parte de una idea de 5 autores. Pero antes de iniciar, quisiera pedirles un favor. Vamos a imaginar, les pido ahorita el poder de la imaginación. Quienes quieran mantener sus ojos cerrados o cerrarlos, por favor, abrirlos o cerrarlos. Les pido que se imaginen que van saliendo de su casa. Imagínense ese trayecto hacia sus instituciones educativas. ¿Qué ven en ese trayecto? Muchas veces se encuentran con estrés, el metro, el camión. Hay veces que no contamos con dinero. También tenemos cosas personales. Llegamos a la escuela, a la institución donde trabajamos, ¿y qué ocurre? Físicamente, ¿cómo es la infraestructura de ese lugar? ¿Quiénes me rodean? ¿Qué es lo que habita en ese lugar donde yo estoy llegando? Lo que hemos encontrado, fuera de algo utópico, de algo romántico, es la complejidad que la habita. La parte económica, la parte emocional, los abismos que tenemos con la parte tecnológica, el contexto de violencia que también a muchos se enfrentan ya directamente, y otra realidad que llegó en el 2019 fue la ansiedad de la pandemia. La realidad cambió. Ya no solamente es la educación presencial. Tenemos que enfrentarnos a un híbrido de educación virtual y de una forma que también se volvió formal. ¿Qué herramientas tengo yo como docente para poder enfrentar esta parte y hacer una intervención pedagógica de una forma adecuada? Aquí les pido un favor. Dentro de este proceso y de todo lo que yo les he ido diciendo, les pido que reconozcan las grietas. Recordemos este concepto. Las grietas que son las crisis emocionales, los abismos digitales, las ansiedades. Para muchos esto se reduce simplemente a dar clases. Problemas de eficiencia terminal. Pero, ¿saben?
quiero ponerles una visión con el Pentágono de la transformación pedagógica. Veamos esas grietas, una oportunidad para intervenir y cambiar la realidad que para muchos es cada día algo que nos tiene ya constante. Si bien hablamos de que he intervenido o he hecho procesos de gestión administrativa, son ustedes maestros y maestras quienes me han ayudado a hacer un trámite administrativo que deje de ser algo frío y que se vuelva algo en que se intervenga en la vida de las personas. Este es otro concepto, intervenir en la biografía, tanto de mis compañeros docentes como de mis estudiantes. Una frase o algo que se puede, por favor, intervenir. No solamente es el dato estadístico. ¿Cómo le hacen con una intervención para tocar el alma de la persona a la que le están dando clases? Pues bien, maestros y maestras, les quiero invitar a poder descubrir esas grietas, una oportunidad para intervenir y transformar la realidad que tenemos. Recordemos que el motor, y la doctora Rosy ya lo dijo, intervenir de una forma pedagógica que no se quede en un trámite o en algo vacío, que nos permita transformar la vida de las personas. Y la pregunta constante que estuvieron haciendo las personas que me acompañaron en este proceso: ¿cómo se sostiene una intervención pedagógica que transforme realidades sin morir en el intento? Muchas veces salimos de un curso de capacitación, de algo que nos sube la adrenalina, y tengo esa motivación, pero ¿cómo le hago para mantenerla y que no decaiga? ¿Cómo evitamos que la pasión se extinga ante la magnitud de los desafíos cotidianos? Repito y quiero resaltar, esto no es una receta, pero es una propuesta que se está haciendo desde la parte del estudio que estuvimos haciendo y que son parte de las conclusiones a las que estamos llegando. Enseñar con pasión requiere de una identidad y de un compromiso del docente y de las docentes. El motor es la pasión por enseñar. Al final quisiera hacerles unas preguntas para que ustedes también puedan ir viendo qué es lo que pueden hacer y aportar a sus instituciones. ¿Se trata de la pasión como un acto de la resistencia pedagógica? Olvidemos que la educación es una intervención deliberada a la biografía de un ser humano. La estadística es importante. El dato duro nos lleva a tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre cuando lo que me importa es trascender? Y es aquí donde nace el Pentágono de la transformación pedagógica. El Pentágono surge de 5 autores. El primero es Christian Day. El segundo, Andy Harris. El tercero, Teresa Negrete. El cuarto, Michael Fullman. Y el quinto, un clásico, pero que no puede pasar de moda: Freire. ¿Por qué? Él es la brújula y es el último piso en el que no podemos perder las intenciones que tenemos como docentes y dar clases en un aula. ¿Qué es el corazón? ¿Qué nos dice Christian Day? ¿Qué es el mapa? ¿Cómo trazar un mapa ante la filosofía y lo que nos enseña? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué decisiones debo de tomar? Y la brújula, ¿cómo la puedo mantener para crear realidades que puedan transformar? El corazón. Antes de entrar en materia, les quiero pedir que como expertos a veces las obsesiones que tenemos para poder crear nuevas estrategias, a veces se pierde el corazón y solamente es dar respuesta a lo que nos están pidiendo nuestras instituciones o todas estas políticas educativas que surgen. Pero la realidad es que cuando llegamos al aula, ¿qué es lo que necesitamos? Trabajar como personas en 3 dimensiones: en la parte intelectual, en la parte emocional y en la parte ética. En la intelectual, vista desde 2 enfoques: desde la parte disciplinar y la segunda, la parte pedagógica.
Una cosa, nunca dudamos del conocimiento que tenemos y que podemos transmitir, pero ¿sabemos cómo transmitir ese conocimiento? La parte emocional. Si recuerdan en el trayecto que estuvimos haciendo, ¿qué hacemos cuando nosotros como docentes también tenemos problemas dentro de familia? Cuando a veces económicamente no nos alcanza para poder llegar a la institución. Y además tengo que aportar para poder que mis estudiantes puedan aprender. Aquí una forma, yo hago un paréntesis de forma anecdótica. Hubo en mi vida una maestra que me marcó mucho. Era del Valle de Chalco. Cuando en ese momento había inundaciones, siempre llegaba con una sonrisa y con una bolsita con dulces para poder hacer que sus niños se sintieran especiales. Y la pregunta es, ¿alguien sabe cómo se sentía esa maestra? ¿Quién le regalaba dulces a esa persona? Porque también es un ser humano. La parte ética, no la olvidemos. Ese conocimiento disciplinar que tenemos, esa forma de enseñar que ya desarrollamos y la parte emocional que tenemos, nos volvemos personas manipuladoras, nos volvemos personas que ya no nos importa cómo se esté desarrollando dentro de mi institución. ¿Puedo compartir conocimiento? Lo que me lleva al mapa. Andy Herberts nos habla de un concepto muy importante. Ahorita no voy a poder desarrollar toda la filosofía y cada uno de los conceptos de estos autores, pero les invito a ustedes que no los olviden. Recuérdenlo. Si una persona es capaz de comprenderlo, analizarlo y crear una propuesta, ustedes también pueden crear sus propuestas. ¿Qué es el mapa? Precisamente reconocer las dimensiones y las geografías emocionales que tenemos, vistas desde lo físico, lo económico y el contacto que tenemos directo con nuestra comunidad educativa. Nos habla también de un concepto que es la posmodernidad. ¿Saben qué es el concepto que maneja Herberts? Parte mucho de que estamos viviendo un contexto de la inmediatez. Si no me respondes de forma inmediata, está mal. Si no haces un proceso que sea en tiempo y forma inmediato, no es correcto. No tienes habilidades. Se está olvidando este proceso de pensamiento crítico. ¿Qué nos hace tener el mapa? Hay que analizar, tomar tiempo, porque en el momento en que yo reconozca una necesidad, voy a poder tener la capacidad de comparar experiencias. Eso es ir trazando ruta. ¿Qué nos dice nuestra tercera autora? Aquí algo que quiero resaltar es la cabeza. Teresa de Jesús Negrete parte de una investigación que se hizo de qué era la intervención pedagógica. Se dedicó a analizar los conceptos y cómo se están manejando en diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Cómo los docentes están comprendiendo la parte de intervenir. Y como resultado de esta investigación, Negrete obtiene la intervención irruptora. Si ya tenemos un corazón, trabajé mis 3 dimensiones como persona, la parte intelectual, la parte emocional y la parte ética, reconozco mi pasado, que puedo generar una proyección a partir de un mapa. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué es lo que llega en este momento? La parte de pensar con frialdad, pero de una forma consciente, y aquí empezamos a hablar de pasión. Donde yo veo, donde muchos ven necesidades, yo veo una oportunidad. Y es una intervención disruptora. No de llegar y de ser revolucionario, porque lo digo yo, se hace así. Recordemos nuestros grandes líderes. Hay una líder que yo quisiera recordar, que es Rosalba Zapata Cano. Tal vez las maestras de educación preescolar la han de recordar. Ella fue irruptora. Fue una de las creadoras y de las que luchó para que los jardines de niños existieran en México.
interrumpió estudiando desde la normal, desde la escuela, se le dio la oportunidad de viajar, conocer, y fue cuando dijo, ¿por qué nuestras niñeces no se les está educando de una forma adecuada? No solamente era el cuidado de la crianza, sino que también desde pequeños podemos desarrollar habilidades y que somos individuos que tenemos voz, aunque seamos niños. Aquí me lleva entonces, llega el momento de hablar de la integración. Michael Furman habla de un liderazgo sistemático, de una capacidad colectiva. Hay personas, individuos, que en esencia dicen, wow, impactan, porque han desarrollado estas 3 dimensiones. Las recordamos, intelectual, emocional y ética. Tienen rutas, tienen propósitos. Una pasión con propósito me lleva a algo más, a generar ideas que puedan cambiar los contextos. Y esto es lo que nos dice Negrete. Intervención disruptora es cambiar mi realidad desde un enfoque pedagógico y que tenga un propósito. Pero la integración no es que yo solo pueda hacerlo. Me habla de un liderazgo sistemático, donde empezamos a hablar de una narrativa colectiva, cuando las instituciones empiezan a integrarse. Quiero usar un concepto que es la balcanización. No hay que hacer que los docentes se separen. ¿Cómo hago para que otro compañero docente quiera compartir las ideas conmigo y que podamos trabajar en equipo? Capacidades colectivas y aprendizaje profundo. Esto es la integración. Y Freire, autonomía, libertad y la pedagogía desde la pregunta. Aquí quiero usar un concepto de la inteligencia metacognitiva. La metacognición nos está hablando y refiriendo cuando soy capaz de ser autocrítico, de llevar más allá de un análisis de lo que estoy haciendo. Normalmente decimos, todo lo hice bien, todo estaba bien. Y lo que usamos fue que no teníamos dinero. Mi director no me ayudó. La escuela tuvo esta situación. La comunidad pasó por esto. Y la pregunta que yo haría, ¿qué estás haciendo tú para ser autónomo? ¿Realmente te has hecho preguntas autocríticas desde tu práctica docente? Si conocemos ya en todos estos 5 autores lo que nos está diciendo cada uno y cómo estamos armando nuestro pentágono, el pentágono se integra por 5 elementos. Corazón, pero no un corazón desde lo romántico, sino una intervención autocrítica de las dimensiones que yo estoy trabajando como individuo. El segundo, el mapa. ¿Realmente puedo ver el pasado y trazar una proyección? Tengo cabeza fría para poder crear y procesar un proyecto que impacte. En mi aula tal vez, eso no lo voy a caber al mundo, pero en mi aula, ¿cómo voy a intervenir? ¿Puedo dedicar un poquito más tiempo sin ninguna recompensa económica? ¿Por qué? Entonces, hablando de estos elementos de la cabeza, de que puedo integrar a mis compañeros y de que entonces también voy a generar una brújula, ¿cómo genero estas fuerzas? ¿Cómo puedo empezar a integrar estos elementos y darle una fuerza desde la parte teórica? Y no solamente desde un discurso para poder hacer que alguien cree en mí. Dice bien una frase, vale una acción que 1000 palabras. ¿Qué acciones puedo empezar a tomar? Tengo que tener identidad y resiliencia, porque puedo tener una buena idea, pero ¿saben qué? 1000 veces me van a decir que no. Soy capaz de 1000 veces poder mantener este proyecto y esta idea. Les comparto, en el proyecto y mi asesora me cambiábamos ideas, marco teórico, y hubo un momento en que dije, ya no quiero, ya hasta aquí.
¿Por qué? Porque es renunciar a fines de semana, tardes con mi familia, pero tengo una identidad, soy resiliente y aquí unimos al corazón a dos autores. Se tienen que unir dos fuerzas aquí, Day y Harvix, hablando desde estas dimensiones, para que entonces, en el momento que yo sepa lo que quiero proponer y los caminos que se pueden trazar, pueda hacer una intervención disruptiva, con sentido, como la que hizo nuestra creadora de los jardines de niños. Puedo ser capaz de compartir liderazgo sistemático con otra persona y reconocer que las ideas de otros también son importantes, al igual que las mías. Darles el crédito de esas ideas y de ese apoyo que recibí para que tengamos un conocimiento colectivo. Porque entonces el individuo parte de una autonomía y de la libertad de la palabra. Soy autónomo, pero también tengo la libertad de poder actuar. Normalmente, muchos de las respuestas que recibí cuando aplicamos el instrumento, dentro de las dimensiones del modelo, las necesidades que teníamos, es que la parte emocional no se ha trabajado desde los docentes, se ve para los estudiantes. Nos han enseñado a poder tener esta creatividad para poder trabajar también nuestras emociones y podamos hacer algo por nuestros estudiantes. Ahí viene el impacto en la biografía. Seamos honestos, y creo que a lo largo ya de las sesiones que hemos tenido en este ciclo de conferencias, muchos de los ponentes han hablado de por qué recordamos a un maestro. Puede por lo que nos enseñó, pero ¿por qué lo recordamos más? Porque tuvo una cercanía con el grupo, porque tuvo una cercanía y contacto ante una situación o un problema con alguno de nuestros compañeros. Y eso hablando de forma positiva. Pero también hay maestros que nos impactan de una forma negativa, pero también nos motivan y nos inspiran. Y como algo, una frase como mexicana, ¿por qué no me vas a ver así? Voy a poder salir adelante. La parte de la libertad que nos habla Freire también es que yo puedo cambiar mi contexto y no quedarme como el docente reprimido y que tengo algo que cambiar y que no puedo transformar. La pasión de una intervención pedagógica, para tener estas fuerzas, hablamos de identidad y resiliencia, empiezo a dar conceptos. Debo de tener una pasión profesional. A algo que yo pude analizar y a unas conclusiones que yo he estado llegando, creo que en la vida tenemos 3 decisiones. ¿Qué quiero estudiar? Académicamente, y lo digo de profesión, soy psicóloga laboral. Pero en el trayecto me enamoré de la docencia y me hizo recordar de mi niñez que quería yo ser maestra. En algún momento del camino tal vez me perdí por un proceso también económico. Estudia algo que te deje dinero. Estudia algo que te reditúe. Y aquí quiero dar 2 conceptos. Rentabilidad con sustentabilidad. ¿Qué es rentable? Algo que me dé economía. Sustentable. ¿Puedo vivir con eso y me da satisfacción? Las profesiones que dan felicidad son aquellas, normalmente, las que ayudan y dan un beneficio a la humanidad. Todas estas carreras, todas las carreras dan un beneficio. Pero la pregunta sería, ¿yo estoy dentro de la profesión que me gustó para poder compartir estos conocimientos? Porque entonces ahí viene la parte pedagógica. ¿Tengo la capacidad para poderlos compartir de una forma adecuada? ¿Puedo ayudar a que otros
también se profesionalicen. Y aquí nos lleva a la geografía emocional. Tal vez la infraestructura no me ayude. Tal vez no tenga la cercanía y el apoyo de mi institución, pero soy capaz de generar un liderazgo ético desde mi persona, porque entonces todo esto se vuelve y se hace match. ¿Qué nos dice Negrete? Cuando tú logras poder entender todo esto en orden, vas a poder identificar necesidades. Y esas necesidades vamos a romper la inercia. El programa me dice que tengo que ver tal tema en tanto tiempo y tantos estudiantes tienen que pasar. El resto es estadística. Y te das cuenta de lo que está pasando en tu aula. Muchas de las pláticas que también se han dado es de la parte del diagnóstico. ¿Cómo se está viendo el aula? ¿Cómo se está viendo la institución? Y entonces también la pregunta es, ¿puedo regresar para que mis estudiantes puedan aprender junto conmigo y yo también pueda desarrollarme? Y esto me lleva a transformar las creencias. Para poder tener una intervención irruptiva, normalmente debo de tener 3 cosas. La seguridad que lo que estoy haciendo va a ser un beneficio no solo para mí, sino para la comunidad. Tengo que tener la capacidad de hacer una introspección y de poder dar un impacto en la biografía de las personas. Y tener esta flexibilidad de que habrá temas o habrá contenidos que otras personas puedan dominar mejor que yo. Lo que me lleva a un liderazgo sistemático y poder definir y dividir las funciones. Algo que respondieron también los docentes mucho es la carga administrativa que tienen. ¿Cómo quieres que me dedique a dar un cambio y una transformación si las cargas administrativas, aunque han disminuido, todavía son parte de mis funciones? Cuando podemos entender esta parte de liderazgo sistemático, podemos entonces empezar a atender las funciones y los tiempos y formas en los que podemos empezar a intervenir y generar proyectos sustentables, donde la comunidad educativa se integren a las ideas o las propuestas que se estén haciendo desde docentes. Algo que a mí me impactó y que me interesó mucho y que me gustó de la red es que normalmente parte de los investigadores eran de educación superior. Y un impacto, y de verdad que tenemos referentes reales, es que son maestros de educación básica que también están creando ya investigación. Algo que me gustó de todo este proceso que he vivido y de que la red son docentes trabajando por los docentes y para los docentes. Una consigna que se nos dio durante las líneas de investigación es que todas las líneas fueran enfocadas al apoyo de la profesionalización de los docentes. Yo no puedo entender a un docente detrás de un escritorio. No puedo entender a un docente si estoy desde la función de que solo soy un jefe. Tengo que atreverme a bajar de la tarima y saber qué están pasando en las aulas para que entonces yo pueda generar una autonomía y darles la libertad a los docentes de que también ellos puedan crear sus planes y que puedan generarme propuestas. ¿Y saben qué, maestras y maestros? Desde que en ese momento ustedes se atreven a hacer esas propuestas, están generando autonomía. Al momento de generar la autonomía, parten de la pregunta: ¿voy a actuar nada más porque así lo digo yo o porque voy a tener un fundamento teórico? Atrevámonos a cuestionar las decisiones también de nuestras autoridades. Atrevámonos a transformar las aulas. Quisiera algo a lo que yo he estado llegando y algo que me impactó. Los actos políticos transforman y cambian las reglas a veces del juego. Pero tener una intervención pedagógica es nuestro acto político. Lo que yo haga dentro de mi aula,
dentro de mi institución y de cómo me comporte fuera de la institución, es un acto de convicción. Y ser docente es una decisión de alto nivel ético. Los doctores nos operan y salvan la vida. Un psicólogo interviene y nos hace ver las cosas diferentes. Un ingeniero mecánico cambia la transformación y mueve mucho la dimensión de cómo podemos hacer las cosas de una forma diferente en las industrias. Los astronautas nos dan información de lo que hay diferente en el mundo. ¿Y el docente? ¿Qué es lo que hace un docente? De una forma no tangible, se mete a nuestra cabeza. Nos inspira. ¿Cuántos de nosotros no estudiamos una carrera porque hubo algo que nos inspiró de alguien más? ¿Cuántos de nosotros no decidimos cambiar o transformar algo porque alguien creyó en nosotros? Normalmente un docente hace que uno quiera o ame una disciplina. La premisa del Pentágono es enseñar con pasión, desde una capacidad intelectual, ética y pedagógica, no desde una identidad romántica, sino desde una intervención donde tengamos un sustento. Gabriela, ya nos marcaste los 5 elementos del Pentágono. Ya nos dijiste cómo se van entrelazando cada uno de estos autores. Ya nos dijiste cómo puedo mantener la fuerza para no morir en el intento de una intervención pedagógica. Pero por favor, eso es teoría. ¿Cómo llevas esto a la realidad? No puedo hablar ahorita con cada una y uno de ustedes y saber sus realidades. Pero ¿qué les invito para que bajen esto a la praxis? Primero es la cabeza, aunque tengamos ya una personalidad, ya en una forma de práctica, identifiquen las necesidades que tienen en las instituciones. Y recuerden lo que nos dice Negrete. Los invito a investigar también a ustedes de estos autores. No se queden con lo que les digo yo. Recuerden la inteligencia metacognitiva. Somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos y de ver las realidades de una forma diferente. Identifiquen las necesidades, pero no la vean como la desgracia. Véanlo como una oportunidad de intervención. Compartiendo algo personal, yo hace 3 años jamás creí estudiar un doctorado. Había una necesidad y no la identificaba. Pude haber caído en que soy la víctima. Son decisiones personales. ¿Qué te motiva a hacer que esa necesidad se vuelva una pasión y que tal vez inspire a alguien más? Resistir. Quiero compartirles, y ya lo dije hace rato un poco, el año pasado de verdad estuve a punto de tirar la toalla. Casualmente mi hijo entró a la preparatoria cuando yo entraba al doctorado. No fui consciente de lo que dije en su momento, pero en ese momento de euforia y de estar estudiando, dije, wow, vamos a acabar al mismo tiempo la escuela tú y yo. Tú la prepa y yo el doctorado. Y el año pasado, cuando estuve a punto de decir, ya no puedo, uno de mis hijos me recordó, y no que ibas a acabar la escuela al mismo tiempo que mi hijo el mayor, que mi hermano, fueron sus palabras, que mi hermano. Esta parte de resistencia, maestros, no hay praxis como tal. Es algo intrínseco. No es algo ingenuo que les quiero compartir. Analicemos qué tan resistentes podemos ser ante las situaciones que a veces nos lastiman. Porque entonces no solo intervenimos en nuestra propia biografía,
¿Por qué admiramos las historias de éxitos de los deportistas, que creo que son las que más impactan? ¿Qué transformó en 1968 las Olimpiadas? Se decía que en los 100 metros planos no se podía romper el récord. Muchos de los científicos decían que si un ser humano corría a otra velocidad, eso algo iba a pasar. ¿Y qué ocurrió? Hubo un deportista que rompió el récord en México en 1968, los 100 metros planos. ¿Por qué nos gustan esas historias? ¿Qué hacen que cambien de nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando un estudiante tiene una situación? ¿Soy capaz de dedicarle 5 minutos fuera de clase a saber qué es lo que le está pasando? Cuando ya el tiempo me come y que tengo que avanzar, ¿puedo cambiar mi planeación para poder reforzar los conocimientos de mi grupo? Cuando yo hice una buena idea, ¿puedo compartir con mis compañeros de área, del área académica, las ideas y poder fortalecernos, compartir los instrumentos de evaluación que hice, compartirles toda mi carga de mi planeación de temática? ¿Puedo compartirla? Fraile nos empieza a decir de esta parte de transformar y transformar en comunidad. La nueva escuela mexicana es lo que ya está impactando. Esta propuesta, y repito, nace también de un enfoque de las dimensiones de la nueva escuela mexicana. Transformar con sentido, la dimensión de intervenir en la comunidad. Esta es una propuesta que, si bien tenemos autores de todo el mundo, es una propuesta que nace desde la red doctoral y es la red doctoral mexicana. Son ideas de los docentes que en este momento no son solo mías, son ideas que me aportaron cada una de las personas que me ayudó a contestar mis cuestionarios, que se atrevió a contestar los instrumentos, de mi asesora por ir y venir y decirme que ese marco de sustento todavía no estaba nutrido. Pero además, y algo que me pesó mucho y que las noches me revolvía la cabeza, Gabriela, esa es la voz de los autores. ¿Y dónde está tu voz? ¿Y dónde está tu propuesta? Por eso me atrevo a hablar de transformación. Y voy a ir cerrando. Enseñar con pasión es una decisión, y repito, de un nivel alto políticamente. Tal vez no para las naciones, tal vez todavía no para un país, pero sí es un acto directamente en mi aula. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de criterios. Tengo que tener una responsabilidad pedagógica. Estoy comprometido con lo que enseño. Soy responsable de lo que dije y puedo mantenerlo a pesar de que pueda que no resulte. El reconocimiento de la geografía emocional. Si bien la infraestructura, el contexto no me ayudan, puedo tener yo esta cercanía con la comunidad y de crear un liderazgo sistemático. La irrupción, normalmente, y regreso al ejercicio con el que iniciamos, ese desgano con el que a veces me levanto y tengo que llegar a dar conocimiento. Es abrir estas cabecitas de las personas con las que voy a enseñar y qué es lo que les voy a transmitir. Una irrupción en lo cotidiano. ¿Por qué me siento bien cuando soy capaz de hacer algo diferente a mi cotidianidad? En la neurociencia nos dicen que somos capaces de transformar y de ir programando nuestro cerebro. No es tema ahorita de conversación. Pero si soy capaz de programar en una computadora y de hablar de inteligencia artificial,
No puedo ser capaz de cambiar y de programar mi propio cerebro para tener habilidades y hábitos diferentes cada día. Invitar incluso y ser el ejemplo de alguien más. Estas preguntas, así como inicié, en el liderazgo sistemático puede ocurrir algo. La fracción y la división, porque a veces las ideas se van transformando. Lo que inició con un proyecto de una forma, tenemos que hablar de emociones. Yo di la idea, sí, pero yo la transformé. Sí, pero yo la llevé a algo diferente. En el liderazgo sistémico que nos ofrece, que nos invita a tener Michael Fullman, es mantener esa decisión y convicción que tenemos. Y Freire nos invita a tener un pensamiento desde lo crítico y la reflexión, cuestionarnos la pregunta constante. Y la pregunta constante que yo les quisiera mantener en ustedes, ¿cuáles son las razones por las que decidimos ser docente? Porque entonces vamos a entender la parte del corazón. Podremos generar el mapa y mantenernos como la cabeza. La segunda pregunta importante, ¿qué nos motiva a permanecer en la docencia? Porque entonces hablamos de los dos últimos elementos. ¿Puedo integrar? ¿Puedo generar una brújula dentro de mi institución? La pasión pedagógica no es una técnica, es un acto de justicia, es devolverle al ser humano el derecho a soñar. Gandhi dijo en su momento, no recuerdo muy bien la frase, pero quisiera compartirlas, que el ser humano es capaz de transformarse a sí mismo. El pentágono de la transformación pedagógica establece los 5 elementos, establece la filosofía de 5 autores, nos da la fuerza de cómo mantenerlo dentro de una práctica y nos invita a mantener estas preguntas constantes. ¿Cuáles son las razones por las que decidimos ser docentes y qué nos motiva a permanecer en la docencia? Les repito y los invito, lean a cada uno de estos autores. Mucho de esto también es mi interpretación y de la línea de investigación que he desarrollado ya casi ya en año y medio que llevo. Tienen aquí las fuentes, las referencias, para que ustedes también cuestionen y se atrevan a crear su propio pentágono de la transformación pedagógica. Y va a ser un gusto también poder compartir con ustedes este conocimiento y de hacer que nuestra nueva escuela mexicana tenga propuestas directas de maestros mexicanos y que seamos los mexicanos los que hagamos que esta transformación pedagógica realmente sea una realidad y no solo un discurso. Mucho del propósito o del sueño, y esto sí es un sueño que yo tengo, es que un día en la calle, uno de los estudiantes me encuentre y me diga, maestra, gracias a ti nunca me rendí. Gracias a ti soy esto. Gracias a ti tengo una profesión. Gracias a ti hoy tengo mi empresa. Gracias a ti hoy tengo este oficio. Porque inspiré. No lo sé si lo logré, pero creo que es algo que muchos de los docentes soñamos. Muchas gracias por escucharme. Bravo, doctora. Indiscutible. Bueno, voy a comenzar por leer algunos comentarios y pues a presentar, aunque no hubo muchas dudas. Yo creo que el tema queda
más que completo. Sin embargo, voy a comentar. Toti Lavana comenta, la metacognición es fundamental. Efectivamente, Gaby. Melba Aragón, de Ciudad de México. Saludos y la mejor sin duda, Gabriela Pérez, por tu pasión, conocimiento y preparación. Ideal Dance Nesa, excelente contenido, un reto y herramientas necesarias en la sociedad actual. El doctor Osvaldo Terreros desde Puebla nos pregunta, ¿cómo podemos activar ese pentágono de la transformación en contextos donde la resistencia al cambio es muy fuerte? Muy buena pregunta. Activarlo nos lleva a una práctica y tiempo. En el aula, ¿qué hacemos cuando el tiempo nos está comiendo y tenemos que cambiar a veces nuestros métodos para poder transformar? Ahí viene la pregunta directamente para el docente. ¿Puedo cambiar mis tiempos y puedo ajustar los contenidos para que los demás puedan aprender junto conmigo? En un contexto, ahorita lo estoy diciendo como un poco al aire, pero estos contextos de violencia, y creo que es mucho de lo que hemos platicado con mis compañeros en el doctorado, es una realidad. Muchos maestros también están sufriendo esta parte ya de violencia directamente. Y entonces, ¿cómo haces para que esta pasión de intervención no se pierda? Hay una película que se llama Diarios de la Calle, y fue un caso real, está basada en un caso real, donde la docente se enfrenta a realidades de contextos donde los chicos, agresiones, violencia, familias fragmentadas, drogas, y los estudiantes la ignoran. Ah, sí, padre, nada más páseme, no me interesa. Pero ella, en la película es algo más trascendente y a lo mejor parte de ficción, pero empieza a sacrificar un poco su vida personal y los lleva a hacer diarios, donde ellos empiezan a plasmar sus experiencias. Al momento en el que ella empieza, no digo que este sea el método, porque cada forma, pero en esta película vemos un poco la praxis de este pentágono. La maestra empieza a generar sinergias con sus compañeros docentes, empieza a pedir computadoras, empiezan a hacer y a transformar. Los chicos escriben finalmente su propio diario y hacen un libro, al grado que la maestra los empieza a llevar a algo más allá de la educación, de la preparatoria, educación media superior, bueno, en la que es el college. Los acompaña hasta que algunos de ellos llegan a una carrera universitaria. ¿Qué ocurrió aquí? Estos proyectos irruptivos, cuando soy capaz de poderme involucrar directamente con mis estudiantes, cuando pongo un poco de atención de que tal vez estén viviendo violencia intrafamiliar, papás divorciados, el fallecimiento de un papá, de uno de los padres, la muerte de uno de los hermanos. Interesarme por la vida de los demás. Ojo aquí, no significa que yo sea la psicóloga y que tenga que estar platicando con mis estudiantes todo el tiempo y perder el foco de la intención educativa, que lo que yo tengo que hacer también. Pero Michael Furman nos dice de esta cercanía que tiene que existir y de la cercanía que parte con los estudiantes. Y esta es la invitación que hace el Pentágono. Una forma de poder empezar a hacer praxis es identificar esas necesidades y crear proyectos que me permitan involucrarme, sí directamente con mis estudiantes, pero también con la comunidad. Muy bien, doctora. Bueno, continuemos. Jorge Huitrón dice, encontrar tu verdadera vocación es una de las más grandes situaciones que hay en la vida. Una vez que la encuentras, es importante no soltarla. Marigel Morato, por su parte, comparte.
la sustentabilidad del docente no siempre viene de la rentabilidad económica, sino del éxito ético. La doctora Anita Pérez dice, qué valiosa construcción conceptual, muy lúcida. Aquí, en el chat de Zoom, la, la doctora Cintia Moreno Recorder dice, Gaby, tu pasión por esta vocación ha sido motivadora. Será una brújula en esos momentos en que uno flaquea ante el peso de tantas historias humanas, las de nuestras y nuestros colegas y las de nuestro estudiantado. Contigo reafirmo que la docencia es un rol que desempeñamos, pero que el ser humano, en el sentido más profundo de la palabra, es lo que siempre debe prevalecer. Bueno, Les agradezco doctora. mucho y quisiera un poquito en el contexto de esto de la pasión y de los conceptos. Son propuestas que se han ido haciendo y que se están definiendo directamente ya en su momento, ya en la tesis, espero poderlo compartir después. Pero algo que podemos ver reflejado y que da como tangibilidad de la propuesta de la intervención pedagógica que transforma, es cuando un alumno deja de decir, ¿esto va a venir en el examen? Cuando un estudiante, una estudianta se atreve a decirnos, maestra, maestro, ¿esto para qué me sirve? Oye, entendí que esta idea me va a llevar a algo más. Oye, ¿qué crees? Que te traigo esta propuesta. ¿Crees que podamos hacerlo? Cuando nos dejen de preguntar si esto va a venir en el examen y se atrevan a cuestionarnos y a retarnos, ¿saben qué, maestras y maestros? Siéntanse orgullosos. Están haciendo una intervención pedagógica que está transformando la biografía de sus estudiantes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, la doctora Gabriela López Pérez, no cabe duda que nos ha demostrado en esta sesión que la sólida preparación que ha recibido en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Ciudad de México y Campus Morelos, hoy está dando frutos extraordinarios con trascendencia nacional e internacional. Su trayectoria, compromiso y pasión por la educación la convierten sin duda en un gran ejemplo de liderazgo educativo y humano. Nos inspira profundamente ver cómo su trabajo transforma espacios académicos y deja huella en quienes tenemos el privilegio de coincidir con ella. Seguiremos seguramente sus pasos, doctora, y celebraremos cada uno de sus logros porque más que una red académica, la Red Doctoral para la Educación Mexicana, somos una gran familia de profesionales unidos por la convicción que educar es servir, transformar y sembrar esperanza. Gracias por atreverse a enseñar y sobre todo por no dejar nunca de aprender. Bravo por su vocación, su entrega y su ejemplo. Una vez más, confirmamos que donde habita la verdadera magia de este encuentro es el momento en que las redes académicas dejan de ser únicamente estructuras institucionales y se convierten en puentes vivos que unen vocaciones, territorios, saberes y sueños por la educación de nuestro país. Con enorme orgullo, desde distintos estados de la República Mexicana, celebramos la apertura del Centro de Estudios de Investigación sobre la Educación Mexicana, espacio que alberga las oficinas filiales de Quiles Latis y que nace como punto de encuentro para la investigación, la formación doctoral y la transformación educativa de nuestro país. Asimismo, les recordamos que el día de mañana, jueves 28 de mayo, dará inicio el diplomado y la certificación en educación inicial y preescolar. De igual manera, extendemos una cordial invitación a quienes hoy nos acompañan a integrarse a nuestros programas de maestría y doctorado, convencidos de que la formación continua es también una forma de construir esperanza y futuro para México. Los invitamos a acompañarnos ahorita a las 10 de la noche con la doctora Nadia Gil en una de esas cápsulas educativas que transforman. Y el próximo miércoles en este quinto ciclo de conferencias. Hoy cerramos esta sesión
con la certeza que cuando la educación se construye en comunidad, las ideas trascienden fronteras, los vínculos se fortalecen y el conocimiento se transforma en esperanza, dignidad y oportunidad para las nuevas generaciones de nuestro país. De nuestra parte, es todo. Adelante, doctora Covadonga. Agradecer a ambas por este gran trabajo. Gaby, de verdad, interesante el tema del Pentágono en la educación, me parece muy enriquecedor, muchísimas gracias. Y doctora Roserlinda, muy bien la moderación, estamos en este proceso de crecimiento y vamos para el siguiente miércoles con nuestro quinto ciclo de conferencias. También aquí está el doctor Manuel Quiles Cruz, al quien le cedemos el uso de la palabra. Maestro Manuel, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Covadonga. Y felicitar a Gaby por este trabajo. Es una propuesta original. A mí me parece original. Mañana estaremos hablando del Pentágono en esta esencia pedagógica. Además, me da gusto, tienes una referencia con Tere Negrete. Tere Negrete fue mi compañera en UPN. Así es que me da mucho gusto que la coloques junto a otros teóricos, porque además la estás trabajando bien, creo yo. Y además a Roserlinda, que la verdad lo hizo muy bien. Digo, lo estoy diciendo en público aquí. Estamos todavía en la transmisión y felicidades. Así es que muchas gracias, muy amables por esta participación. A todos los que nos acompañaron esta noche. Nos vemos al ratito, 22 horas, con... Doctor Manuel, doctora Covadonga, sí quisiera, no quisiera irme sin antes agradecer a la red doctoral, a todos, no quiero decir ningún nombre, pero todas las personas que integran la red doctoral, cuando llegué, me recibieron de una forma y cada uno de verdad ha sido un maestro y un ejemplo de docencia desde las diferentes aristas. Pero sí quisiera hacer un reconocimiento a dos personas, porque esta parte del Pentágono, la doctora Nadia, el ir y venir y mis ansiedades que vivió junto conmigo, creo que un asesor de verdad es muy importante. Y el doctor Rogelio, porque él me presentó muchos de estos autores. Cuando empecé a descubrir estos autores y ese conocimiento, fue, que un docente te diga, por aquí, ¿por qué se vuelve? Y para mí eso fue una intervención irruptiva lo que hicieron ellos dos. Repito, toda la red y todos mis maestros han sido muy, muy especiales, pero ahorita es un agradecimiento académico a ellos dos, públicamente. Y la verdad es que quisiera decir esto, el acto más hermoso que tenemos los seres humanos, la educación es un derecho y socialmente aprender y enseñar es algo hermoso por lo que debemos ser reconocidos desde la función docente. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Y esta es su casa, es la casa de todos. La red doctoral se recibe a todos con mucho gusto y mucho cariño, porque ahí es donde crecemos todos y todos aprendemos de todos. Los esperamos la próxima semana en este quinto ciclo de conferencias. Nos despedimos con esta frase de educar con visión humanista para el bien común. No lo olvidemos, siempre para el bien común. Hasta la próxima semana.